Ustedes se esforzaron para realizar la prótesis, la terminaron, lo hicieron todo bien, y con el tiempo ese paciente la empezó a usar y tuvo algunas dificultades. Se le cayó, se le despegó un diente, entonces no va a querer pagar una nueva prótesis y va a pedirle al odontólogo que se la repare. Obviamente que el odontólogo el trabajo ese no lo hace y va a mandar al laboratorio de acuerdo a cuál es la rotura de esa prótesis. Obviamente que hay veces que es imposible arreglar o reparar una prótesis completa. Depende de dónde se haya fracturado o depende también de qué haya pasado, porque obviamente si se le cayó al piso y la pisaron y se partió en varias partes, es muy difícil la reparación de la prótesis completa. Pero vamos a ir hoy de lo más simple a lo que ustedes pueden reparar y hasta dónde pueden reparar una prótesis completa. Entonces, la reparación de la prótesis completa tiene que o se clasifica de acuerdo al procedimiento a seguir. Las reparaciones de la prótesis removible se pueden clasificar en reparaciones que no requieren una impresión o reparaciones que requieren una impresión previa. Y de acuerdo a eso, las reparaciones que no requieren de impresión son las que hay un desprendimiento de una o más piezas artificiales en que existen guías que permiten su posicionamiento exacto. Perdón, hoy estoy medio trabado. Fractura de una pieza artificial, fractura total de las bases cuyos fragmentos adaptan perfectamente y rasgos de prótesis faciales en los que no hay modificación en la unión. Ahora vamos a ver los casos. Entonces, lo primero que vamos a ver es un desprendimiento de un diente que muchas veces pasa porque a veces, como en este caso, ven, se desprendió por un golpe o porque el acrílico no estuvo bien retenido en este lugar y se desprende uno de los dientes. Este puede ser uno o varios, ¿no? En este caso uno, total, la técnica es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Nosotros, ¿qué puede pasar también? Que después lo vamos a ver, que este diente no exista o se fracturó y tenemos que reemplazarlo. Pero vamos a reemplazarlo sobre este mismo color, este mismo tamaño, porque tenemos la guía de los otros dientes, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué hace? Se realiza un desgaste retentivo en la pieza artificial y en la base acrílica correspondiente, agregando una vía de escape que permita el escurrimiento del acrílico en su etapa plástica. En este caso se prepara acrílico de autopolimerización. Es decir, ahora vamos a ver. Ven, ¿qué se hace? En la zona donde iría el diente se hace una pequeña retención, lo que decimos vía de escape del acrílico, y una retención también en el diente que vamos a pegar. Por lo cual, acá va a estar relleno de acrílico y todo esto que va a ir pegando cuando fragúe también el acrílico. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que hicimos la retención tanto en el diente como en la base protética, se prepara acrílico de autopolimerización o autocurable con la misma técnica que hacemos siempre, acuérdense, polvo, vamos agregando líquido hasta saturación, una vez que está saturado. En este caso, generalmente, podemos esperar la parte plástica y colocarlo, o cuando está líquido, poner acrílico y llevarlo a ese lugar. Yo a veces que hago reparaciones, pues yo no lo mando al laboratorio general si es así, porque bueno, obviamente estoy en la cátedra de prótesis completa,
hacemos trabajo práctico donde yo participo, por lo cual tengo una cierta habilidad para hacer esto, por lo cual no lo mando. ¿Ven que hay también un agujero por palatino? Bueno, a veces se hace y a veces no se hace. Yo en general no lo hago, pongo acrílico, llevo la pieza al lugar porque va a encajar exactamente en el mismo lugar. ¿Eh? Pongo acrílico y dejo ese diente, obviamente, en el lugar exacto. Ustedes lo pueden ver, que está en el mismo lugar. Saco los excesos de acrílico cuando yo aprieto ese diente y la coloco en la base de la prótesis. Va a haber exceso de material, lo voy sacando con una espátula Electron, lo voy sacando y dejo y espero que fragúe. Y se acabó. Esta es la reparación más simple, que es colocar el diente en el lugar donde zafó, donde se despegó. A veces pasa que esto no sucede tan exacto. Puede haber que falte acrílico acá, ahí van a tener que poner un poquito de acrílico, darle forma y pulir. En este caso lo único que hay que hacer es pegar el diente en su lugar con acrílico haciendo la retención. Pero puede pasar que se fracture un poco también. El lugar donde ustedes hicieron, ¿se acuerdan? La estética de la encía. Bueno, colocan un poco de acrílico, con el torno le dan la forma y después lo pulen. No hay ningún problema. Igual, ¿ven? Se controla la oclusión para finalmente afinar y pulir. ¿Está bien? Punto. Esta es la reparación más simple de todas. Ojo, puede ser que hayan saltado los dos centrales, central lateral y canino. En general, la zona de los premolares y molares nunca pasa esto. Generalmente pasa en la sección anterior, este tipo de desprendimiento de la pieza. ¿Qué puede pasar también? Esto, ¿ven? Que la pieza en la prótesis se haya caído y se fractura el diente. En este caso, no podemos colocar el mismo diente, porque a veces se pierde el pedazo de diente, pero aunque lo consiguiéramos, nunca vamos a hacer pegar el diente sobre esto porque va a quedar una línea muy antiestética. Lo tenemos que sacar, eliminar el pedazo que quedó pegado en la prótesis, hacer una pequeña cavidad, y buscar el diente que corresponda a ese tipo, tamaño, color y forma, y pegarlo. Por eso le decía, en general ustedes cuando hagan prótesis, no solamente van a hacer prótesis completas, sino que van a hacer prótesis completa o prótesis parciales, que lo vamos a ver el próximo cuatrimestre, removible. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a tener que comprar un bloque de dientes y algún diente le va a sobrar. ¿Por qué? Porque le va a faltar capaz que un incisivo central, y un incisivo lateral, pero este incisivo lo va a mantener y este incisivo lo va a mantener, entonces ustedes estos dientes los guardan. ¿Para qué lo van a guardar? Para dos cosas, o para una reparación o para una prótesis parcial removible en el cual falten algunos de los dientes de ese color y ese tamaño. Obviamente con el tiempo ustedes van a acumular dientes que van a poder ir combinando. Al principio no, porque van a comprar los dientes para esa prótesis. Y yo anteriormente, que no puse la guía, lo que decía es hacer las retenciones. Estas son las retenciones. Que la hago obviamente con el torno de mano y una piedra. Bueno, lo mismo. Hago la cavidad, preparo el acrílico, lo coloco la pieza, saco el exceso de acrílico, una espatulita, y listo. Espero que fragüe, y si quedó algún sobrante lo pulo, es decir, y después le saco el brillo, también con una badana,
en el lugar que vea que el acrílico quedó opaco. Otra reparación simple, por fractura parcial. Puede ser por desprendimiento, acuérdense, por desprendimiento de la pieza dental o por la fractura, que son reparaciones que no necesitan impresión. Otra de las reparaciones que no necesitan impresión es esta. Y esta es una de las más comunes. Al paciente se le cae la prótesis y se le parte al medio. Generalmente, si no volvió a golpear en el piso y no cayó de un lugar muy alto, pasa esto. Se desprende, y quedan como partidas de un lado y de otro. Generalmente pasa esto, pero cuando nosotros la agarramos y la colocamos, bueno, acá hay un espacio para que vean, pero generalmente coinciden perfectamente los fragmentos. Es una fractura total de las bases cuyos fragmentos adaptan perfectamente. Por lo cual, ¿qué hacemos? ¿Ven? Se deben fijar las partes involucradas con compuesto modular en toda la extensión de la fractura. Además de mantener estable la unión, se asegura con 2 vástagos de madera, fósforo, en este caso, o metálico, lo que ustedes tengan. Sobre las caras son cruzables las piezas posteriores en ambos segmentos fracturados. Otra opción es unirlo mediante algún adhesivo o gotita que permita íntimo contacto entre ambos segmentos de la prótesis. Cualquiera de los dos métodos es así, pero una vez que nosotros unimos esta prótesis, después le tenemos que hacer, ahora vamos a ver la técnica. ¿Qué material necesitamos para esto? Vaselina, separador, papel estaño, palillos de diente, acrílico autopolimizable, cera pegajosa o rosada, espátula 7 o una espátula Electrón, fresa para recortar acrílico, piedra pómez y blanco España, yeso de modelos y micromotor. ¿Qué se hace? Por ejemplo, acá lo van a ver. Maxilar inferior, se unen las partes y se le coloca cera pegajosa o la gotita. Pero la cera no tiene que fluir sobre la línea de la fractura, es solo para unir las piezas. Una vez que la tenemos unidas, hacemos lo mismo. Colocamos palillos para que mantengan el lugar la prótesis. En este caso podemos optar por esto. ¿Qué hacemos? Lo que se llama una llave de yeso. ¿Qué se hace? Una vez que nosotros pegamos la prótesis, con el palito y la cera pegajosa, hacemos una llave de yeso. Es decir, colocamos yeso en la base de la prótesis para tener una guía. Entonces, cuando tenemos la prótesis, tenemos una prótesis sin dañar el yeso. Se amplía la línea de fractura, 2-3 milímetros, en la vienen igual que una fresa, bueno, en un número. ¿Qué se hace? Miren, generalmente se hace una llavecita. Esto se llama cola de Milano. En la parte anterior y en la parte posterior. El dibujo que ustedes tienen que hacer y desgastar el acrílico es este. Si lo vemos, queda así. Una llave por lingual y una llave por vestibular. Se coloca separado el modelo de yeso, se colocan las partes fracturadas, se aseguran con cera, se utiliza acrílico autopolimizable por goteo. ¿Qué quiere decir esto? Se pone el polvo y se va tirando el acrílico. Igualmente ustedes lo pueden usar en la primera fase, cuando colocan el polvo y el líquido en saturación, apenas está líquido, ustedes lo pueden ir rellenando los espacios. Se coloca vaselina y después se pule. Es decir,
Acá está en bruto, después se pule y queda perfectamente la prótesis. ¿Entendieron? Y si es superior es exactamente lo mismo. ¿Entendieron cómo es? Es fácil, ¿no? Esto, bueno, acá ven rosa porque estaban pegados los palillos con la cera pegajosa. Pero es fácil, es decir, cuando las uniones, los trazos de fracturas de las prótesis coinciden totalmente, ¿ven? Coinciden totalmente, como en el caso de la prótesis superior. Hacemos este diseño, hacemos la junta, hacemos la llave de yeso y después hacemos bolas de Milano, o muchos hacen una línea con algunas bolas hacia los dos lados, colocan acrílico, dejan fraguar y después pulen y ahí le sacan el brillo. Y la prótesis está reparada. Ahora, reparaciones que requieren una impresión previa. Fractura de una prótesis en que sus segmentos no coinciden, fractura de un retenedor o apoyo, esto es para prótesis parciales, reemplazo una pieza con indicación de extracción. Pero esto es también para prótesis parcial removible, por lo cual hoy no nos compete este tema, sino cuando vemos prótesis parcial removible y vemos agregados de retenedores o dientes, lo vamos a ver. En el caso de prótesis completa, ¿qué puede pasar? Se le cayó la prótesis, se le rompió un flanco de la prótesis y no lo encontró, o no coincidía, o se hizo la fractura en varios pedazos. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, tomamos una impresión con la prótesis colocada en boca, para saber la posición exacta de dónde se adapta esa prótesis, hacemos el vaciado, y como nos va a marcar el lugar donde falta el acrílico, colocamos obviamente el modelo. Cuando nosotros hacemos esto, perdón, una de las cosas, hay que poner un separador, ¿no? En la base de la prótesis, un separador de yeso, para que después pueda sacar el modelo fraguado, y me quede la prótesis por un lado y el modelo por otro. Entonces adapto después el modelo, la prótesis sobre el modelo, y voy agregando acrílico donde falta. ¿Ven? Acá está en bruto. Después, ¿esto qué hay que hacer? Hay que hacer el pulido y sacarle el brillo para que esa prótesis después se pueda ser utilizada y quede exactamente igual a como queda. Esto puede pasar acá, puede pasar acá, puede pasar acá, puede pasar acá. Cuando ya tiene varios trazos de fractura, ustedes tienen que hablar con el odontólogo y decirle que casi seguro que esa prótesis no se vaya a adaptar. Es muy difícil, primero, tomar una impresión y que varios fragmentos de fractura queden en el lugar exacto cuando yo aprieto y tomo el... Casi seguro que se le meta alginato en los lugares de fractura. Por lo cual, no se repara la prótesis cuando tiene 2 o 3 trazos de fractura. Solamente cuando pierde alguna parte, que no es la base, y que yo puedo repararla colocando acrílico, pero manteniendo la base de la prótesis y la mayor cantidad de estructura y flancos de la prótesis completa, sea superior o inferior. Ya cuando, si yo tendría, a ver,
una fractura acá, ¿no? Y después tendría otro pedazo así. Ni lo hago. No traten de hacerlo, porque seguro que cuando tome impresión este odontólogo, por acá va por acá va a fluir el alginato y va a separar los fragmentos y seguro que no va a ser. Muchos que hacen, toman la impresión sin la prótesis y después quieren que ustedes coloquen la prótesis en este modelo y la reparen. Yo les digo que va al fracaso. Solo las reparaciones de prótesis completa se hacen cuando el trazo de fractura cuando son, no sé por qué me sale la goma para botar. Cuando el trazo de fractura es único, puede ser así, ¿no? Obviamente, o puede ser así, y coinciden perfectamente los trazos de fractura. No hace falta impresión en este caso, sino con la técnica que yo le había mostrado. Cuando necesita impresión es cuando se pierde un pedazo de prótesis anterior de los flancos. Cuando hay múltiples fracturas, ni en broma preparen porque no van a dar. Entonces, los casos donde uno puede hacer la reparación de una prótesis completa es cuando pierde o se despegan uno o varios dientes de la base protética, cuando se fractura alguno de los dientes de la prótesis, cuando tiene un trazo de fractura que coincide en los fragmentos de la fractura, o cuando pierde un pedazo de los flancos y yo tomando una impresión, manteniendo la base de la prótesis totalmente íntegra, puedo agregar un poco de acrílico y reparar. En estos casos no va a haber problema. En otros casos no traten de repararla porque no va a adaptar y se va a fracasar. Estos son los únicos casos donde yo puedo hacer reparación de prótesis completa. Si no, va a tener que hacer una nueva prótesis, con todos los pasos que nosotros ya aprendimos. Otra de las cosas que podemos hacerle a una prótesis completa se llama esto, rebasado de una prótesis completa. ¿Qué es el rebasado de una prótesis completa? ¿Se acuerdan que yo le había dicho que la prótesis usada mucho tiempo, más allá de que esté adaptada, va a haber una reabsorción del reborde alveolar? Bueno, cuando la prótesis se desadapta de la boca, ya sea maxilar superior o inferior, hay dos caminos: o hacer una nueva o hacer un rebasado. El rebasado también va a tener algunas indicaciones. No se le puede hacer rebasado a todas las prótesis completas, pues va a depender de muchas cosas que ahora vamos a ver. Entonces, cuando una prótesis se desadapta por el tiempo, porque hay una reabsorción biológica normal que va a pasar en todos los detentados, sean superiores o inferiores, con el tiempo, puede existir la posibilidad de que ese paciente no tenga dinero para hacerse una nueva prótesis y le ofrezca al odontólogo hacer un rebasado de su prótesis. Entonces, dice, el término rebase hace referencia a la producción de una nueva superficie de asentamiento en una prótesis existente, o también
al reemplazo de la mayor parte del material que forma esa subsuperficie. El rebase solo está indicado cuando existe una gran incongruencia entre el asiento y la base de la prótesis. Y entonces, el concepto de rebasado es el proceso en el que se recoloca todo el material de la base de la prótesis o se agrega una capa de poco espesor de material en el interior de la prótesis con el objeto de que ésta se ajuste mejor a las estructuras de soporte. Es lo que le había dicho yo. Resumiendo o aclarando, cuando la prótesis se desadapta y como el hueso se reabsorbió y la prótesis de acrílico no se puede modificar porque siempre va a quedar la misma estructura, va a haber un espacio entre el reborde alveolar y la base de la prótesis, y ese espacio hay que rellenarlo. Se rellena con material de rebase. ¿Por qué digo material de rebase? Porque después vamos a ver que hay dos tipos de rebase con dos tipos de materiales distintos para rebasar una prótesis. Entonces, con el paso del tiempo se produce reabsorción del reborde alveolar y desadaptación de la prótesis, lo que habíamos dicho. El paciente se queja de que acumuló de alimento, obviamente, porque si hay un espacio entre la base de la prótesis y el reborde alveolar, se va a meter comida ahí adentro. Inestabilidad, obviamente, esa prótesis se mueve. Al no estar adaptada, va a haber espacios donde ¿qué va a hacer? Un movimiento de fulcrum, es decir, se va a mover. Lo que dicen los pacientes, me chancletea. O sea, cuando abre o cierra, la prótesis se mueve y hace un movimiento oscilante. Y en ocasiones también le duele, porque al estar desadaptada, ¿qué va a pasar? Esa prótesis va a apoyar mal en la mucosa, y ahora vamos a ver todo lo que puede producir una prótesis mal adaptada. Por eso dicen, o el odontólogo le tiene que decir al paciente, que con el tiempo, cada un año y medio, tiene que pasar por el consultorio para controlar esa prótesis completa, para ver la adaptación. Porque puede producir algunas patologías que a veces no son tan importantes y otras que son muy importantes, y ahora la vamos a ver. Entonces, bueno, sobre dentaduras implantos retenidas con apoyo mucoso, importante buen apoyo mucoso para evitar fractura de aislamiento protésico y sobrecarga de implantes. También, cuando hacemos una prótesis completa sobre implantes, no se puede adaptar porque si no, los implantes pueden sufrir y se pueden fracturar. Y ahora vamos a ver cuáles son las patologías que puede producir una prótesis mal adaptada y por qué hay que adaptarla o hacer una nueva. Cuando el paciente no concurre al odontólogo y pasa mucho tiempo, esa adaptación puede producir esto: úlceras paraprotéticas. Lastiman, producen una lastimadura. Todas estas lesiones son por prótesis mal adaptadas. Desadaptadas, en realidad es el término. Prótesis desadaptada. Cuando uno ve la boca, la saca, lo que puede haber son úlceras. Pero también puede haber esto, lo que se llaman estomatitis protéticas, desde lo más leve a lo más grave. Estomatitis es inflamación y enrojecimiento de la mucosa del reborde alveolar y tejidos paraprotéticos, que en este caso aparece primero como una simple irritación en el paladar, avanza enrojeciendo, abajo, ¿ven? Esto es una prótesis mal adaptada, que es, se está clavando en la zona del hipogami, esto es paladar blando, esto es paladar duro,
¿qué hace? La prótesis se está clavando y miren lo que forma. Una brida inflamatoria importante. ¿Y qué produce esto? ¿Por qué no se produce? Muchas veces porque se meten los alimentos, ese paciente no cepilla bien la prótesis, aunque ustedes no quieran creer, este caso no, este es un paciente que es adoptado, viene rápidamente y esto se puede solucionar. Cuando empiezan estos casos, aunque ustedes no lo crean, son pacientes que pasan meses sin sacarse la prótesis. Miren lo que pasa. Ustedes la sacan, mejor no le puse una foto de la prótesis con resto de alimento y el olor es impresionante. Pero bueno. Pero cuando la sacamos, terminamos haciendo, bueno, esto primero hay que curarlo, quizás hay que hacer una cirugía para sacar todo este tejido inflamatorio, y después esa prótesis no sirve más, obviamente. En estos casos uno lo podría rebasar, en estos casos ya hay que hacer una prótesis nueva, previo que ese paciente se cure de la estomatitis esta grave en la mucosa. Entonces, una prótesis mal adaptada produce úlcera, estomatitis, o esto también, que es hiperplasia paraprotética. La prótesis mal adaptada se va metiendo en la mucosa y forma lengüetas. Acá, aunque parezca mentira, se está metiendo el borde de la prótesis. O acá. Que produce un crecimiento anormal de la mucosa, que se llama hiperplasia, es un tumor benigno que, si este paciente con los años sigue y se ulcera, puede terminar en un tumor maligno. ¿Esto qué se hace? Obviamente con cirugía, sacamos todo este crecimiento anormal, suturamos, dejamos que cicatrice y obviamente una nueva prótesis. En estos casos no existe el rebasado, ¿no? Lo que yo estoy mostrando acá es que una prótesis mal adaptada durante mucho tiempo puede producir estas patologías. Y se ven con mucha más frecuencia de lo que ustedes creen. Pacientes que lamentablemente son añosos, que no tienen plata para hacerse la prótesis, entonces van aguantando y dicen, bueno, total, esto parece increíble, pero hay pacientes que lo llevan tiempo y no les duele, ¿no? O si les duele se la aguantan. Y pobre, ¿por qué? Porque no pueden, porque saben que tienen que hacerse una prótesis y no la pueden pagar, porque la obra social no se la cubre, porque tarda mucho, lo que sea, y terminamos viendo este tipo de casos, ¿no? Esto para que ustedes sepan qué pasa cuando una prótesis completa está mal adaptada o desadaptada. Esto también puede pasar con una prótesis nueva, ¿Se acuerdan? Yo cuando le decía que nosotros hacemos la marca reborde marginal con el compuesto de modelar, la cubeta individual, es justamente para evitar esto. ¿Por qué? Esta prótesis, pongámosle que es un paciente que se la puso hace un tiempo, esta prótesis está sobreextendida, entonces ¿qué pasa? Al estar sobreextendida, produce una hiperplasia por irritación. A veces no hace falta que la prótesis, en realidad está desadaptada, ¿por qué? Porque no está adaptada como nosotros necesitamos que esté una prótesis, pero no es una prótesis vieja y no es una prótesis que produjo una reabsorción de reborde. Una prótesis mal planeada, que el paciente se fue aguantando, que le lastimó en algún momento, después se puso alguna cremita y pasó, y terminó haciéndole una hiperplasia paraprotética también. La hiperplasia paraprotética no solamente es por la desadaptación, sí, siempre es de desadaptación, pero no por el uso prolongado, porque está reabsorbido el reborde, sino porque estuvo mal planeado.
Lo mismo que la estomatitis. Si nosotros no hicimos bien la línea de Pogamin, dejamos un espacio, se mete comida y puede producir una estomatitis también, ¿no? Pero generalmente se da con la prótesis desadaptada. Y bueno, y las razones para rebasar. Mejorar retención y estabilidad, lo que buscamos en la prótesis completa. Mejorar la apariencia. Restaurar dimensión vertical. Siempre lo mismo, si perdemos reborde alveolar, disminuye la dimensión vertical, restaurar la oclusión y obviamente aliviar el dolor. Esta foto es porque los pacientes con prótesis mal adaptadas, en vez de tener en la boca, la tienen en los vasos. Bueno. ¿Y cuándo está indicada un rebasado de la prótesis? Esto lo vamos a ver la próxima, que es prótesis inmediatas. Las prótesis inmediatas, ¿qué son? Son las prótesis que un paciente no... Hay que hacer una prótesis completa porque los dientes anteriores, superiores e inferiores tienen enfermedad periodontal, se mueven. La persona no quiere estar sin, aunque sean los dientes anteriores. Yo después les voy a mostrar, porque estoy haciendo una así en un chico de 27 años, que le quedaron 2 dientes anteriores. Guardé el modelo, todo para mostrarle un poco también eso, ¿no? Que lo estoy haciendo justo ahora. La prótesis inmediata, ¿qué se hace entonces? Se le hace todo el trabajo que yo les mostré de prótesis completa, pero siempre dejando los dientes que en el momento que le vamos a entregar la prótesis, yo en ese momento le saco los dientes y el laboratorista, cuando termine la prótesis, le va a agregar los 2 dientes que le faltan. Después vamos a ver cómo se hace. No lo quiero confundir, pero en general, las prótesis inmediatas, con el tiempo, y le estoy hablando de 1 mes, 2 meses, hay que rebasarlas porque en el lugar donde estaban los dientes no está bien adaptado. Cuando los rebordes residuales sufren reabsorción y existe una mala adaptación de las bases de la prótesis de lo mismo. Eso ya lo dijimos. Cuando las prótesis existentes cumplan con las condiciones mínimas aceptables para indicarlo. Cuando la evaluación de la prótesis nueva, junto con las subsecuentes citas, pueda causar una tensión física o mental, por ejemplo, en pacientes geriátricos como una enfermedad crónica. Entonces, adaptamos la prótesis y no hacemos una nueva. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando existe una cantidad excesiva de reabsorción. O sea, cuando hay una gran discrepancia entre la base de la prótesis y la reabsorción, no se hace porque no va a servir de nada. Cuando esté lesionado el tejido, el rebasado definitivo no debe hacerse hasta que los tejidos recuperen su estado natural con tanta exactitud como sea posible. Lo que le decía anteriormente. Primero tenemos que curar ese maxilar, esa mucosa, y después de recién ahí hacer el rebase. Cuando las prótesis no cumplan los requerimientos estéticos y las relaciones intermaxilares no sean satisfactorias. Cuando los dientes ya perdieron mucha, ¿ven? No hay relación entre superior e inferior. Acá no hay que hacer rebasado porque, fíjense, este paciente está mordiendo solo con algunos dientes, otros no, por más que nosotros rellenemos, la oclusión no la va a recuperar, no sirve de nada. Cuando provocan un problema mayor al hablar y cuando existan socavados óseos severos hasta que no se eliminen por extirpación quirúrgica y sane el tejido. Entonces, igualmente estas indicaciones son más para el odontólogo que para ustedes, pero ustedes lo tienen que saber. Porque si ustedes le mandan a hacer un rebasado este tipo de prótesis, ustedes díganle que va a ser difícil que esa prótesis igual se adapte bien, porque al morder mal, esa prótesis va a ser palanca con los dientes de adelante y se va a desadaptar. Entonces no sirve de nada.
Factores generales a evaluar. Prótesis debe cumplir con los principios de una oclusión balanceada bilateral, acuérdense, como para un lado o para otro, guía canina, se tiene que haber desoclusión. El aspecto del paciente debe ser aceptable tanto para el mismo como para el odontólogo. Los tejidos deben estar totalmente sanos. Eso igualmente, generalmente lo evalúa el odontólogo, pero esto es información que ustedes también tienen que saber. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, la prótesis, entonces, de un rebasado se hace cuando la oclusión está bien, cuando estéticamente es correcta esa prótesis superinferior o ambas, y siempre sobre tejidos sanos. Tejidos sanos. Bien rosa la mucosa, sin inflamación, sin ningún tipo de patología en el fondo de surco, que no presente hiperplasia, úlceras. En este caso, podemos hacer. Factores generales a evaluar también. Las extensiones de ambas prótesis deben ser adecuadas y deben permitir la distribución de una carga masticatoria en la zona más amplia posible. Un minutito, chicos. Un segundo. Perdón, pero el secretario general de la universidad quería decir una cosa. Bueno, entonces, las extensiones tienen que ser las correctas y el habla debe ser satisfactoria con el alimento actual de los dientes. También. Eso lo evalúa, obviamente, el odontólogo. Requisitos. Entonces, para hacer un rebasado, es recuperar la dimensión vertical. Esto ya lo sabemos, y si no, después lo repasaremos, que es dimensión vertical. La estética tiene que ser aceptable, la fonación tiene que ser correcta, y la extensión debe ser adecuada. Entonces, una vez que nosotros evaluamos todo eso en el consultorio, vemos los tejidos, que están todo bien y demás, podemos hacer el rebasado de una prótesis. Y ahora sí, ya, en el terreno del rebasado, de acuerdo a la técnica, puede ser un rebasado directo o indirecto. De acuerdo al material en boca, pueden ser definitivos o temporales. Los rebasados, pueden ser un rebasado definitivo o un rebasado temporal, según el material que utilicemos, igual que la consistencia del material. Pueden ser materiales rígidos o materiales blancos. Generalmente, esto es así. Cuando es una técnica directa, ahora después la vamos a ver, se usan temporales, materiales temporales y blandos. Cuando es la técnica indirecta, se usan el material definitivo y son rígidos. Esto es acrílico y esto es acondicionador de tejidos. Ahora después lo vamos a ver. ¿Y cómo se indica? Indicación de rebase directo, cuando son pequeños desajustes, problemas psicológicos que no se puede ese paciente de irse sin la prótesis, y en prótesis inmediatas. Indicaciones de rebase indirecto es la técnica de elección si podemos hacerlo, ¿no?
porque es mucho más seguro y más preciso. Pero bueno, a veces el rebase directo hay que hacerlo. Entonces, las técnicas de rebasado, la técnica directa, se utiliza acrílico de autopolimerizable, y la técnica indirecta, impresión funcional con sustitución de la base, y se utiliza muchas veces se utiliza el acrílico de termocultura. Esta la hacen ustedes, la indirecta. La directa la hace el odontólogo, ¿no? Y entonces, para rebasado indirecto, se utilizan o la pasta zinquenólica o la silicona de adición. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque cuando hacemos el rebasado indirecto, esto después lo vamos a ver, pero ya para que entiendan, a la prótesis la usamos como si fuera una cubeta individual. Después lo vamos a ver, la técnica. ¿Lo entienden? Es decir, yo voy a tomar la impresión para que después ustedes hagan el rebasado, usando la prótesis como si fuera una cubeta individual. Por eso uso estos materiales para tomar la impresión y mandársela a ustedes para que hagan el rebasado. Y cuando el método es directo, el rebase blando, es un material base de silicona blanda que se utiliza para rebases profesionales. Esto es para mucosa sensible, punto de presión y reborde alveolares afilado. Y esto cuando el rebase es duro, es acrílico autopolimerizable. Generalmente estos son acondicionadores de tejido, lo que se llaman acondicionadores de tejido. Es un material que ustedes, es como si fuera una goma cuando endurece, no es un material duro. En cambio, obviamente el acrílico autopolimerizable es duro. Ahora después vamos a ver qué pasa. Técnicas de rebasado. Técnica directa con acrílico, bueno, acá se me fue la N, autopolimerizable. No es autopolimerizable, es autopolimerizable. Es el rebasado directo, es aquel que se utiliza para impresión en el mismo material que quedará definitivamente incorporado en la prótesis. Este procedimiento se lo realiza el odontólogo directamente en la boca. Bueno, acá hay distintas marcas para hacer rebasado directo. Técnica directa con acrílico autopolimerizado. Las ventajas, obviamente, adaptación rápida a los tejidos, económico, porque esto lo hago yo en el consultorio, útil en caso de emergencia. ¿Qué emergencia? Que el paciente se le cae, tiene un evento, que yo quiera hacerse el rebasado, se lo hacemos. ¿Cuáles son las desventajas? Bien, acúmulo de restos alimentarios en las porosidades del acrílico. Pues acuérdense que yo la base de la prótesis nunca la puedo pulir. Reacción alergia o irritación de los tejidos, reacción exotérmica inconveniente. Acuérdense que puede pasar que ustedes, no sé si alguna vez olieron monómero o el acrílico autopolimerizable o el termopolimerizable, tiene un olor muy fuerte, que es irritante para los tejidos, el monómero, y la acción exotérmica es que el acrílico calienta tanto que el paciente puede tener una sensación de quemadura o lo podemos quemar si no tenemos la suficiente cuidado de ir sacando y poniendo a medida que fragúa el acrílico, ¿no? Es una técnica que a mí no me gusta mucho, pero existe y a veces hay que hacerla, ¿no? Bueno, la técnica directa con acrílico autopolimerizable, lavar muy bien las prótesis, obviamente.
hacemos rebajar la superficie basal 1 milímetro, dejando unos topes tisulares como guía, realizar orificio de escape, orificio de escape para el acrílico. Entonces, por adentro, con una fresa, vamos a desgastar un poco, 1 milímetro. Ya esta prótesis está desadaptada, así que no hay problema, obviamente. Y le hacemos unos pequeños orificios para que el acrílico, todo el sobrante salga, y nos quede más gruesa de lo que nosotros necesitamos. Preparamos el acrílico, lo colocamos en forma uniforme. Colocamos en la boca y hacemos lo mismo que hacíamos cuando hacíamos la cubeta individual y el marcado de reborde marginal. Vamos moviendo los tejidos, porque todo el acrílico que pueda salir a través del reborde marginal no quede sobreextendido, y me adapte bien en la boca. ¿Ven? Colocar y retirar varias veces la prótesis. Esto es porque la reacción de exotermia en la polimerización del acrílico puede irritar los tejidos. Entonces voy poniendo y sacando la prótesis hasta que veo que fraguó el acrílico. Bueno, esto hacemos lo mismo. Eliminar exceso y rugosidades que puedan crearse. ¿Está bien? Esto es lo que hace el odontólogo en el consultorio. El rebasado indirecto es distinto. ¿Por qué? Porque ahí intervienen ustedes. Es el que tendríamos que hacer normalmente en todas las prótesis que están desadaptadas. Es aquel que utiliza materiales clásicos para obtener la impresión y el modelo correspondiente. Un posterior trabajo de laboratorio permitirá el agregado y restitución del material de base. Entonces, ¿ven lo que decía yo? La prótesis la usamos como cubeta, porque ven, está compuesto lápiz de modelar y la silicona para hacer la impresión. Entonces, el rebasado indirecto es una impresión funcional con sustitución de base. Se hace con el elastómero, consistencia liviano regular, la silicona. Técnica de impresión funcional con sustitución de base. Ventajas: se utilizan adhesiones de tejido, lo que permiten a los tejidos se recuperen y estén aptos para el momento de tomar la impresión. A ver, vamos para atrás porque es lo que no les dije. ¿Qué hacemos? Muchas veces, antes de tomar la impresión final, el odontólogo en 2 o 3 sesiones le pone acondicionador de tejido, que yo le dije, un rebasado con material blando. ¿Esto es para qué? Para que los tejidos se vayan adaptando y vayan recibiendo la forma que va a tener después la prótesis con un material rígido. Entonces vamos adaptando a los tejidos y lo vamos acostumbrando a la nueva base de la prótesis. A veces se hace así o directamente se utilizan los elastómeros, se hace la combinada o no. ¿Qué dice acá? Que la ventaja de utilizar las condiciones de tejidos permiten que los tejidos se recuperen y estén aptos para el momento de tomar las impresiones. Esto cuando vemos que hay una desadaptación, y se acuerdan que dijimos que hay alguna patología que no es tan grave y que podemos ir adaptando ese tejido. Las prótesis existentes se pueden usar como cubetas individuales. La base de la prótesis es sustituida totalmente sin cambiar la posición actual de los tejidos. Desventaja. Es indispensable la colaboración del paciente. Son necesarias varias citas para poder lograr el acondicionamiento de los tejidos.
El acondicionador se debe cambiar periódicamente, no debe permanecer en la prótesis por más de una semana, debido a que puede ser fuente de irritación, hongo y bacteria. El paciente se quedará sin la prótesis durante los procedimientos de laboratorio, obviamente. Bueno, técnica de impresión funcional con sustitución de base con acondicionador de tejido. Este es un acondicionador de tejido, se basa en el uso de unos materiales para acondicionar los tejidos como material de impresión para obtener la restauración de la eficiencia masticatoria. Quitar las prótesis por la noche cuando tiene acondicionador. Se desgastan, impresión general, sustitución de base, eliminar la oclusión. Se hace exactamente lo mismo, reducir la superficie basal de la prótesis, se coloca el acondicionador de tejido, se toma las impresiones, modelado muscular igual. El acondicionador de tejido en general es transparente, por lo que ustedes ven, y como es plástico, se puede cortar con un cúter o un bisturí, se eliminan los excesos. Citar al paciente a los 3-5 días, verificar la zona de presión y colocar nuevamente el material, que este no puede permanecer en la prótesis por más de una semana. Esto que hace que los tejidos, uno va viendo cómo se va adaptando la prótesis. Acondicionador de tejido, lo vamos viendo. Esto es exactamente lo mismo. Después, en la última etapa, si usamos acondicionador de tejido, le ponemos, tomamos la impresión con el acondicionador de tejido, mandamos al laboratorio, ustedes hacen el vaciado, obtienen el modelo y después van a hacer exactamente lo mismo. Van a enmuflar esa prótesis, van a sacar todo el acrílico. Esto es más difícil, Por acá estamos sustituyendo absolutamente todo, toda la base. ¿Se acuerdan el enmuflado? ¿Cómo queda? Y después esto lo van a rellenar con acrílico de termocurado, igual que una prótesis completa. Esta técnica igual es muy difícil, no sé. En general, el rebasado indirecto que más se utiliza es este. El que utilizamos a las cubetas, a las prótesis como cubeta, usamos silicona, compuesto de modelar, hacemos el desgaste de las prótesis para que haya más espacio, le vamos colocando el compuesto de modelar, ¿qué hacemos? El sellado periférico de los rebordes marginales, en la prótesis usamos como si fuera una cubeta. ¿Ven? Quedaron. Hicimos lo mismo. Hicimos el desgaste de los rebordes marginales de la prótesis y ahí utilizamos el compuesto de modelar en lápiz para poder hacer el sellado marginal de toda la prótesis. Una vez que tenemos esto y que nosotros la probamos, y esa prótesis queda muy estable en la boca porque no entra aire y está totalmente sellada, ¿qué hacemos? Tomamos la impresión con material de silicona. ¿Está bien? Igual que si fuera una cubeta. ¿Está? Una vez que tenemos esto, ¿qué hicimos?
hacemos el vaciado y vamos a obtener los modelos. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros sacamos los modelos, acá están los materiales de impresión, por eso están tapados los dientes, ¿no? Cuando obtenemos los modelos, ¿qué va a pasar? Y sacamos nosotros el material de impresión de la prótesis, va a haber espacio, ¿ven? Es decir, va a haber espacio entre esa prótesis y el modelo. ¿Por qué? Porque lo que falta de acrílico estaba el material de impresión. Entonces, cuando tuvimos en los modelos, tanto inferior como superior, cuando coloquemos la prótesis va a haber un espacio. Acá se ven, en que hay espacio. Hay espacio que uno... ¿Ven? Hay espacio entre lo que es la base de la prótesis y el modelo, lo mismo que en la línea postdata, ¿ven? Acá está cortado para que muestren, para mostrar el espacio, ¿no? Que hay entre la base de la prótesis y el modelo. Esto le pasa al paciente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es rellenar esa prótesis con acrílico, ¿eh? Y vamos a hacer como si nosotros, ¿ven? Esto es, perdón, hilantes, ¿eh? ¿Se acuerdan? El odontólogo había desgastado, ¿eh? Ven que se ve en la base de los dientes, porque sacó mucho acrílico, o ustedes mismos también pueden sacar un poco más, si creen que es necesario. Ven cómo está más blanco el acrílico. ¿Qué hacen? Después rebasan ustedes, como si ustedes fueran odontólogos, en la boca, en los modelos, ¿eh? Y obtienen, ¿eh? Desaparecieron los dientes, están mucho más rellenas estas prótesis de acrílico, y obviamente despachan las prótesis rebasadas a los dientes. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos, que ustedes van a hacer esta técnica que yo les mostré en la última etapa, porque la sustitución total de la base es muy difícil porque vale lo mismo, el odontólogo, porque ustedes van a cobrar lo mismo, así que el odontólogo le va a ofrecer hacer una prótesis nueva. En cambio, en esto, lo único que ustedes hacen, el trabajo que ustedes hacen es, o hacen ustedes el vaciado de esa impresión que hizo el odontólogo. Ustedes van a recibir, si capaz o no, el odontólogo hace, van a recibir esto, van a hacer el vaciado para obtener los modelos, y lo único que van a hacer es rellenarlo con acrílico. De esto, van a terminar haciendo esto porque agregaron acrílico. Entonces, generalmente la técnica indirecta, haciendo la impresión funcional con el compuesto motor en lápiz, la silicona, y ustedes han rebasado, sí. Si como paso previo el odontólogo hizo para que se adapten mejor los tejidos con acondicionador de tejido, a ustedes no les molesta nada, porque después el odontólogo a ustedes le va a mandar la impresión con silicona, no va a modificar nada. El odontólogo ve si necesita acondicionar antes los tejidos y mejorarlos antes de mandar a ser rebasado, o directamente
toma la impresión y les manda a hacer el examen. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos cuando rebasamos una prótesis desadaptada. ¿Para qué? Para que no produzca todo lo que yo le mostré en el principio. ¿Entienden la técnica? ¿Tienen dudas? ¿No? Bueno. Dos cosas antes de terminar. Una, la próxima clase vamos a ver prótesis inmediata y toda la aparatología que se necesita en el laboratorio para elaborar la prótesis completa. Que va a ser el lunes 24, porque iba a ser feriado, pero ahora lo anularon para no estimular el turismo y demás. El 31 vamos a hacer el lunes un repaso de lo que van a ser los temas del parcial del 7 y el 14 de junio. ¿Por qué? Porque el segundo parcial sí no hay que preparar un tema, sino que van a estar conmigo y yo les voy a hacer preguntas desde Rodete, no me acuerdo, era desde enfilado, ¿no? Porque Rodete se los tomé en el primer parcial, desde enfilado a todo lo que vamos a ver hasta la semana que viene. Les vamos a hacer un poquito el repaso de todo eso, porque va a ser oral conmigo sobre preguntas que yo le voy a hacer de los distintos temas que tocamos. Entonces, acuérdense, van a seguir las clases prácticas los jueves, porque este jueves Alicia va a seguir, hasta el 31 van a tener las clases prácticas, porque también le va a mostrar cómo se hace la reparación de las prótesis que yo mostré hoy en teoría. Y después, bueno, el 14 es la última semana que tenemos y termina el cuatrimestre. Después van a tener que anotarse para el final, de tanto de materiales como de prótesis, y después empezaremos el primero, todo julio, después es vacaciones, y el 1 de agosto arrancamos el segundo cuatrimestre. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Están ahí o no? ¿O estoy hablando? Sí. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Bueno, no sé si nos vemos porque los jueves se me está complicando entrar, pero si no están con Alicia, que no hay ningún problema, ella hace la parte técnica. Bueno, que tengan buena semana, nos vemos el jueves y si no la semana que viene.